Buenas noches, el Señor les bendiga. Hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante, demasiado importante. En, en la Biblia se nos menciona muchas veces al ángel de Jehová, que es Jesús antes de aparecer como el Mesías. Se les conoce como teofanías, apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Antes de que el Verbo se manifestara como Jesús, como el Mesías, se aparecía como el ángel de Jehová. Pero hoy no quiero hablar de escatología. Hoy no quiero hablar de teología avanzada. Hoy quiero hablar de un tema muy sencillo, pero muy amplio. Estaba en mi trabajo y como desde las 12 del día hasta como las 3, 4 de la tarde, el Señor puso fuerte en mi corazón hacer este video y hablar acerca del ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es un portador de luz, un ser de luz, un enviado de Dios, como lo dice la palabra ángel, malaj, un enviado. Y el Apocalipsis hace referencia a 7 ángeles de 7 iglesias. Hay enviados que llegan de algunas otras ciudades, se van. Algunos otros ángeles llegan de Mexicali, pero bueno, yo he tenido la suerte de tener un ángel protector en mi iglesia, del que mi ego me cegaba o no me dejaba ver claramente, por tonto, por soberbio, por lo que ustedes quieran, pero hoy puedo ver claramente. El Señor puso en mí poner este mensaje. Y quiero hablar primeramente de Juan en el capítulo 10, en el verso 11. Y me voy a enfocar en el verso 11 nada más. Dice, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Y por eso estaba hablando del ángel de la iglesia. En el Apocalipsis, el apóstol Juan, que recibe la revelación directamente de Jesús, habla de los 7 ángeles en las 7 iglesias en Asia. ¿Por qué Dios le da el nombre de ángeles a los pastores? Por sencilla razón, que esos hombres dejan a veces casa, familia, trabajos, sus esposas también, las hermanas, las ayudas idóneas, que si bien en la Biblia no existe como tal la palabra pastora, pero hay mujeres que se merecen ese título y hay que reconocer y tener humildad para aceptar cuando uno se equivocó. Hay mujeres que dejan trabajos por seguir a su esposo el pastor a otra ciudad para pastorear el redil, y a veces no sabemos qué difícil es tomar la decisión de que ya no vas a ver en mucho tiempo a tu familia, que probablemente te mueras de viejo a la ciudad a la que te fuiste a vivir, o que el Señor te recoja a otra ciudad, pero que ya no regreses a tu ciudad natal. Es muy difícil, entonces es cuestión de aplaudir a estos hombres. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 17, que David, el hombre de Dios, el militar, el rey, era un pastor antes de ser rey. Y el pastor Leonardo hablaba de ayer de cuánto tiempo pasó David de ser el pastorcito de ovejas a ser el rey de Israel. David, como sabemos, es una fotografía de Jesús, porque David era el pastor de las ovejas de Isaí, su padre, así como Jesús es el pastor de las ovejas de su Padre, el Todopoderoso. Y así como el pastor Leonardo de Alcance Victoria, pastor Chuy, pastor Rito, con el que yo estuve mucho tiempo en casa de oración, son pastores de las ovejas de su Padre Dios, administradores de las ovejas. Y dice 1 Samuel en el verso 17 al 34 que Saúl fue a buscar a David para que peleara con Goliat. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo mataba para librarlo de su boca,
y si se levantaban contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, aunque fuera un león o un oso. Obvio, los pastores no matan animales, literalmente, ¿no? Pero el cargo de pastor en la iglesia es el cargo más importante y matan huestes espirituales, derriban demonios, derriban huestes y potestades que están en las regiones celestes, ¿no? La lucha de un pastor no es contra sus ovejas. Muchas veces a mí el pastor me ha corregido y yo decía, no, no me quiere, o cosas así, no, no es eso. Es Dios usando al pastor para decir, madura, deja ciertas cosas, no es tu tiempo. Y fue un proceso duro y los resultados se empiezan a ver de a poco. Pero a lo que voy es que, lo decía, ¿no? Hay ángeles que llegaron de Mexicali, que dejaron todo por venir a lidiar con una bola de locos como yo, como Fer, como el hermano Blas, con el hermano Chuy. Saludos, hermanos. Ustedes saben que no lo digo en mala onda. Pero sí, el ángel de la iglesia en Alcance Victoria se llama Leonardo y tiene todo mi respeto. Y quizás es una forma de pedir disculpa, decirle gracias, porque otro pastor en su lugar ya me hubiera corrido de la iglesia. El pastor Leo me dijo, no te doy otro nomás porque no te he puesto el primero. Y entonces hoy estoy reconociendo el trabajo de esos hombres de Dios, de esos ángeles. También en Efesios, en el libro de los Efesios, una carta a la iglesia en Éfeso, dice en Efesios capítulo 4, verso dice, tomando el contexto de lo que habló Pablo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores. El llamado de pastor es un llamado de Dios y hay que sujetarnos a nuestras autoridades para que venga la bendición de Dios. Y lo digo yo, que yo siempre he sido el más rebelde. Yo soy el que más le ha causado dolores de cabeza al pastor Leonardo. Pero si Dios puso este sentir en mi corazón es porque sabe que sí, que muchas veces fui rebelde, pero que también en alguna otra ocasión quizás no lo hice con mala intención, sino porque soy muy celoso de las cosas de Dios y no tenía la sabiduría para quizás decir algo que tenía que decir, o quizás decirle, pastor, esto puede cambiar. ¿Por qué? Porque ninguna iglesia es perfecta, ningún hombre es perfecto. Y en este largo viaje entendí eso y adquirí esa sabiduría. Y por eso doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, tanto como el pastor Leo y su esposa. Y como lo dije antes, quizás seguramente otro pastor en su lugar ya me hubiera corrido de la iglesia. Y es por eso que quiero hablar también de este tema de los ángeles en la iglesia. Tomando rápido el contexto, está hablando Jesús a Juan, el apóstol, que fue el último de los apóstoles que quedó vivo, confinado en la isla de Patmos, ya viejo, como de 70, 80 años. Jesús le dio el mensaje del Apocalipsis. Y voy a abreviar el mensaje porque está muy largo leer los 2 capítulos enteros, pero voy a ir rápido. Dice en Apocalipsis capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y tu paciencia. El segundo dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y vive, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El tercero dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice, yo conozco tus obras y moras donde mora el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y obras postreras serán mayores que las primeras. El quinto dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras
Dice, sé vigilante y afirma las obras, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuerda de dónde has recibido y oído y guarda y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón. Bueno, ahí regañó al pastor de esa iglesia, pero en las otras 4 de 5 fueron puros halagos de Dios a los pastores, diciendo tu fe, tu paciencia, tus obras. Dice al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y el séptimo y último ángel de la iglesia, la Odisea, dice "He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. Dice, pero por cuál, no, ese es otro regaño. Lo voy a dejar ahí pues, pero son 7 pastores de los que habla Apocalipsis capítulo 2 y 3, y a 2 los regaña, pero 5 habla paciencia, obra, tu trabajo, tu arduo trabajo. Dice otra parte en la palabra de Dios, velar y orar por los pastores, por tus autoridades. Y bueno, no sé, es mi forma como de pedir perdón, de decir perdón. Gracias, Pastor Leonardo, porque usted ninguna necesidad tendría de estar soportándome. Y muchas veces mucha gente me dio la espalda y a lo mejor yo por mi egoísmo, por mi soberbia, decir, yo sé bien harto, no quería aceptar o ver que usted nunca me dio la espalda, que quizás no me apapachaba en mi pecado, obviamente no, pero nunca me dio la espalda, nunca me cerró la puerta de la iglesia. Y fue como usted me dijo, tú aquí siempre vas a ser bienvenido. Y pues era un video que quería hacer no tanto como enseñando que teología o de cosas históricas de la Biblia como en otros videos. Este era un video simple y sencillamente reconociendo el arduo trabajo de los pastores. Hay una estadística real que el 90% de los pastores mueren de un infarto por estrés. Obviamente es un conducto que Dios usa para llamarlos a su presencia, pero la vida de pastor es estresante. Ser esposo, ser papá, ser ministro, tener un trabajo. Entonces, creo que es tiempo de valorar a nuestros pastores, y no hablo solamente en Alcance Victoria, a la iglesia en general. Voy a seguir subiendo los videos a YouTube y hacer una conciencia, ¿no? De valorar a nuestros pastores y sobre todo ahora que el tiempo es grave y que el Señor ya viene, y valorar que en la iglesia en México, en muchas partes de México todavía tenemos libertad de culto. En África, en Europa, en Chiapas, en muchas partes la persecución contra la iglesia es real. Entonces, dejar de hablar y actuar, como lo dijo el hermano Fernando, seguir imponiendo manos, ser esos guerreros de oración que le alzamos las manos a nuestro Moisés y seguir adelante. Familia Alcance Victoria es un ministerio para locos, pero locos por Cristo.